Bueno, lo que acabamos de ver no es precisamente la pastorela, sino es otra tradición que se celebra ahí en Xochimilco, que llegó a Iztacalco 400 años, el Niñopa, y ya lo vemos, mucha gente que por supuesto creyente de él. Y sigue viva, Y Feli. sigue viva y van a continuar, y vaya qué bonito es preservar las tradiciones. Así es, y fíjate, hablando de tradiciones, ahora sí, ¿qué les parece si los invitamos a ver cómo celebran o cómo se vive la Navidad en los centros penitenciarios de la capital? Mi nombre es Roberto Carlos, soy el autor y director de esta pastorela. Los invito a que la conozcan. Estamos aquí en el Reclusorio Sur. El Reclusorio Sur abrió sus puertas a las cámaras de Capital 21 y descubrimos que la cultura no tiene límites. El teatro predomina en este reclusorio. Conocimos a los personajes de la pastorela de este año que realizan los integrantes. Empecé a escribir precisamente cuando fue el partido México-Alemania. Ahí surge una idea y empiezan a fluir las ideas, empezaron a llover ideas. Y muchos me han dicho que es como jugar cuando éramos niños, que jugábamos a imaginarnos que éramos bomberos, doctores, maestros, o sea, es jugar. Traté de hacer un guión que hablara sobre lo que es en la Ciudad de México para que no les costara, o sea, lo que vivimos a diario, ¿no? No se lo puedo decir enfrente de toda esta gentuza. Ensayábamos en las tardes, ya cuando nuestras actividades en las escuelas, cursos que nos ofrece el sistema penitenciario, se relajaban un poquito, entonces ya nos veíamos aquí en las tardes. Descubrimos en la actuación un punto de fuga del lugar en el que nos estamos y también nos canalizó porque el teatro nos ayudó a enfocar nuestras emociones, ¿no? A lidiar con ellas, a lidiar con nuestros problemas, nuestras depresiones. Carlos seguirá escribiendo historias aunque esté en este sistema penitenciario, porque el teatro lo hace viajar a la libertad. Con imágenes de Andrés Brito, María José Valencia, 21 Noticias.